Bueno, he denominado este tema la vida después de morir. La vida después de morir. Existe un dicho popular que retrata la manera clara hasta dónde el pecado puede llevar a una persona y desdibujarle la lealtad a la verdad. Se supone que todos actuamos en la vida por principios y que usted se conduce y cree lo que cree y se conduce, pero que usted no usa una conveniencia, es decir, usted es honesto hasta cuando le conviene, porque entonces será deshonesto, se espera que no, así actúan en el mundo, pero no los creyentes. No se espera, por ejemplo, que usted sea tan evangélico como puede, pero que si le tocó ser mormón, pues sea mormón tanto como pueda. ¿Me hago entender? Es un manejo estratégico de los principios. Pero hay una frase popular, ni siquiera es de la Biblia, es popular, que nos muestra ese ánimo destructor y antiético de muchas personas, ese ánimo de manejar la verdad y los principios según le convenga. Y el dicho es este: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Sí? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro, porque ¿qué querrá el enemigo de mi enemigo? Pues hacerle mal a mi enemigo. Y aunque sea mi enemigo, si le hace mal a quien yo odio, es amigo mío. Qué falta de principios, ¿no cree? Qué falta de honestidad. Es decir, por algo es mi enemigo, ¿no? Pero se convierte en mi amigo si logra proporcionarle a mi enemigo el daño posible. Así tenga que pasar por encima de lo que es correcto, haciéndome amigo de mi enemigo por un tiempo, solo porque tenemos un enemigo en común. Lo declaro, por supuesto, hermanos, para que nos cuidemos de este pecado, por supuesto, pero también para señalarle lo que pasaba en los días de la humillación de Cristo. Grupos celosos, dizque por la verdad, que eran irreconciliables en su postura, como le demostré, que los de Herodes no creían lo que los sacerdotes creían. Ambos eran enemigos, pero tenían un enemigo común, Jesucristo. Y entonces se hacían amigos temporalmente. Eso fue el caso de los sacerdotes y los herodianos, que se dieron la mano, así no creyeran nada igual, así sus principios fueran distintos. No importaba si aquellos que estaban resentidos con el César mañana besarían su mano pagana para matar al Señor. Pero allí había un grupo, del que no hemos hablado mucho, que estaban agazapados, ¿sí? Esperando. Se llaman los saduceos. Esperando el momento oportuno para atacar. Viendo cómo el Señor había humillado públicamente a los fariseos, esto les convino, porque los saduceos y los fariseos eran archienemigos. Así que cuando el Señor le responde a los fariseos, recuerda a los sacerdotes, dad al César lo que es del César, ellos yo creo que se burlaron por dentro y dijeron, mire cómo los dejó, calladitos. Ahora desean hacer una consulta al Señor para, según entiendo, matar dos pájaros de un tiro. Primero, hacerles una pregunta al Señor que les diera la razón a ellos, a lo que creían. Y al mismo tiempo dejar en ridículo a Jesucristo. Entonces se quitaban encima a los fariseos y a Jesucristo también de pasada. Y esta era la manera como ellos se acercaron a nuestro Señor. Da pena, ¿no cree? Da pena como el Señor era consultado por personas que no tenían la más mínima intención de conocer la verdad, pero que le servía parte de lo que el Señor enseñaba, pero no todo. Y estaba él aprovechando cómo sacar ventaja de esa parte de la verdad que creían en Jesucristo, aunque no todo. Pero vamos a tratar de remontarnos sobre estas hipocresías y queremos aprender grandes lecciones de la respuesta que el Señor dio, porque en esta respuesta
el Señor nos corre un poco la cortina para que podamos ver qué pasará con la vida después de morir. Yo le digo que este no es el único texto. Y si usted quiere estar más enterado de todo lo que pasa después de morir, tendrá que sumergirse en otros textos, en otros temas. Por ahí tenemos una serie de escatología, una parte que se llama la resurrección. Se puede mirar esa serie ahí en adelante. Pero por ahora vamos a atenernos a lo que dice este texto. Primero quiero que entendamos un poco a los saduceos, porque todo parte de una pregunta que ellos hacen. Del versículo 27 al 33, el Señor se le pregunta, dice que algunos de los saduceos, y aquí empezamos a identificar algo, los cuales niegan haber resurrección. Le preguntaron, maestro, Moisés nos escribió, y etcétera. Hay una historia, ¿verdad? Ya voy a ir sobre la historia, pero ¿quiénes eran los saduceos? Era una secta judía, así como los fariseos, era una secta de interpretación judía. Menor en cantidad si la comparamos con los fariseos. Es decir, los fariseos eran más en cantidad que los saduceos, pero los saduceos eran más influyentes porque los saduceos eran de los sectores más acomodados de los judíos y de los romanos. Aunque los fariseos eran más, los saduceos estaban mejor posicionados en la escala de la sociedad. No querían desacomodar los asuntos civiles ni religiosos. Es decir, siendo judíos, no querían meterse en tanto problema religioso porque querían congraciarse con las altas esferas judías y tampoco querían ser muy perecosos con Roma porque querían congraciarse con las élites más arriba de Roma. Entonces, ¿qué les tocaba hacer? Diplomáticos. La única manera en que usted puede caerle bien a todo el mundo es ser diplomático. ¿Se ha visto? Es decir, acomodarse aquí, y luego cuando es la espalda acomodarse aquí, y acomodarse, pero ¿quiere tener influencia en el mundo? Pues le toca besar la mano del diablo y pasar por encima de los principios. Tenían a su favor judíos influyentes y romanos influyentes. Y entonces, al ser una secta judía, por supuesto, y que decían conocer las Escrituras, tenían que traicionar las Escrituras muchas veces para creer lo que creían. El asunto que quiero resaltar es qué creían. Debemos saber, hermanos, que en cada época, como en la época de Cristo, hay gente corrupta de mente que anda trastornando los principios de la religión, y era el caso de los saduceos, quienes decían creer en las Escrituras, pero la verdad solo aceptaban lo escrito por Moisés. Recuerdo que para la época de Cristo teníamos la ley, los profetas y los salmos, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Pero ellos lo agrupaban en 3 grupos: la ley, los profetas y los salmos. De todo eso, ellos solamente creían en la ley o lo que escribió Moisés. Y tiene una explicación. La explicación es que según ellos, lo que escribió Moisés se acomodaba perfectamente a su sistema de creencias. No es esto, que es lo que debe ser. Usted lee la Escritura y de ahí deriva su sistema de creencias. No. Lo que hacían estos grupos era creer algo y luego ir a la Escritura para acomodarlo y corroborarlo. Y como ellos creían o no creían tal cosa, encontraban que Moisés se adaptaba mejor a lo que ellos creían, no los profetas, no los salmos. Por ejemplo, negaban la inmortalidad del alma. Pensaban que las personas al morir, morían, cesaban completamente su existencia. En Hechos 23:8, además nos dice, Hechos 23:8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, ya nota qué creían ellos o qué no creían. No creían en la resurrección, no creían en la existencia de ángeles, es decir, en la existencia de seres invisibles, ni en espíritu. En cambio, los fariseos sí, no pueden estar más dispares.
Se sabe que rechazaban la doctrina del decreto eterno y creían en el libre albedrío como el mundo lo entiende. Cómo diferían en tantos aspectos de los fariseos, era sumamente extraño que la Biblia diga en Mateo 16:1, vinieron los fariseos y los saduceos a Jesús para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Como dos grupos que creen totalmente lo opuesto, unos que hay resurrección, otros que no, unos que hay ángeles, otros que no, otros que hay vida después de la muerte, otros que no. Aún así, se estrecharon la mano para tentar a Jesucristo porque ya sabe, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por ahora, amañadamente, pero mi amigo. El Señor entonces, cuando reprendió a los líderes religiosos de su tiempo, reprendió también a los saduceos. Mateo 16:11. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí levadura es la doctrina, pero el Señor le da el apelativo de levadura como algo malo. Es decir, cuidaos de aceptar algunas de sus doctrinas, porque os pasará lo mismo que cuando ponéis levadura en vuestro pan. Leudará toda la masa. Cuidado con su doctrina, era lo que decía el Señor. Sin embargo, a ambos grupos el Señor los acusó de justicia propia, de establecer una propia religión para justificarse, de ser hipócritas, de ser maliciosos, injustos, pecadores. No sorprende, hermanos, que cuando el Señor los enfrenta a una religión no de las cosas externas, sino cuando los enfrentó a la religión del corazón, lo que tiene que ver con el corazón, pues el Señor fue rechazado y acusado y perseguido. Ahora, vienen con una pregunta que podemos decir con un planteamiento capcioso, malévolo. Y aquí, hermanos, a riesgo de parecer técnico, ellos vienen con lo que se conoce con una falacia argumentativa, usando la Escritura. Hermanos, le van a citar la Escritura a Jesucristo. ¿Ya? Le van a citar la Escritura al que todo lo sabe. No solamente la verdad, sino hasta la intención del corazón. Pero le van a hablar de lógica al Señor. Y le van a enseñar a interpretar la Escritura. Así que vienen ante el Señor con una falacia, y déjeme explicarle esto para nuestro entendimiento. Esta falacia consiste en querer derribar un punto grande, ¿verdad? Hay un punto en doctrina que yo quiero derribar. Pero como sé que no lo puedo derribar porque es grande, entonces busco algo que esté relacionado con esto, algo menor que esté relacionado con esto, para que a través de yo tumbe el principio grande. ¿Me hago entender? Hay una verdad con la que no estoy de acuerdo, pero como no la puedo derrumbar porque es muy fuerte, busco algo que se relacione con esta verdad. Vamos a llamar lo pequeño. Entonces tomo algo de aquí, manejo aquí, para que al negar esto, niegue esto, por implicación. Le voy a colocar un ejemplo. Mire, yo le puedo decir esto. Los cristianos pecan. Luego, el cristianismo es una falsedad. Note lo que le estoy diciendo. Los cristianos pecan, luego el cristianismo es una falsedad. Aquí hay una cosa grande que yo quiero tumbar, que se llama el cristianismo. ¿Sí ve? Yo lo quiero decir que el cristianismo es falso, con sus doctrinas, con todo, es falso. Como no lo puedo contradecir, porque es muy fuerte, me tocaría demostrarlo, entonces voy a tomar algo relacionado con el cristianismo, que es la manera como viven algunos cristianos. Los cristianos pecan. ¿Ya ve? Lo relacionado, lo pequeño. Entonces digo, como los cristianos pecan, entonces el cristianismo es falso. Eso se llama una falsa argumentación. Eso no es una clase de filosofía. Pero hermanos, Satanás es astuto y le hace parecer que lo uno es lo otro. Y un momento, no es así.
En este caso, el argumento consiste en meter en una misma bolsa los dos argumentos. ¿Para qué? Pues si derribo uno, derribo el otro, según esa falacia de argumentación. Para responder a este tipo de falacias hay que hacer lo que el Señor hizo. Un momento, le voy a responder eso en dos partes, porque lo uno es lo uno y lo otro es lo otro. Nosotros diríamos, ¿los cristianos pecan, hermanos? Oh, es un hecho. Y eso tiene varias explicaciones. Pero concluir que por eso el cristianismo es falso, no viene como consecuencia. Es decir, el cristianismo es verdadero y se mantiene en pie a pesar de los cristianos. Es más, el cristianismo se mantiene en pie contemplando que los cristianos pecan. Porque el cristianismo es una religión que nos enseña que cuando un creyente peca, puede hallar perdón en Cristo. No solamente no de rumbo aquí, sino que el cristianismo tiene sentido, en un sentido por el pecado de los creyentes. El cristianismo es verdadero, es solo un ejemplo de lo que pasa allí. Entonces note, aquí había algo que derribar, porque los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí. Jesucristo por supuesto sí. Pero entonces quieren derribar a Jesucristo y a los fariseos. Pero como no pueden, con el argumento grande, entonces sacan algo pequeño derivado, y es un caso hipotético que no sé si se presentó alguna vez en la vida. Y este caso lo sacan de Deuteronomio 25, 5 y 6. Note, ¿qué tienen en mente? ¿Derribar qué? Que no hay resurrección. Entonces van a tomar un caso relacionado aparentemente, porque si derriban derriban la resurrección, según ellos. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, aquí nótese hijo varón, porque era el que heredaba, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Lo que quiere decir es que el cuñado procuraría buscar hijo varón con la viuda. Y el primogénito, entiéndase varón, que ella diera a luz, sucederá en el nombre de su hermano muerto. Entienda esto. El punto era este. Muere Antonio y no tuvo hijo varón, porque si hubiera tenido hijo varón, ¿qué pasa? Entonces el hijo varón le hereda. Pero vamos a suponer que tuvo hijas o no tuvo ni hijos ni hijas. Antonio muere. Entonces la que era esposa de Antonio se casa con Fernando. Yo no quiero tener nombres aquí, hermanos, que después. Fernando. La esposa de Antonio, la ex esposa, porque ahora es viuda, se casa ahora con Fernando. Fernando ya es casado, tiene hijos con su esposa. Pero él la toma por mujer con el fin de que le nazca un hijo varón. Al nacerle un hijo varón, legalmente viene a ser hijo de Antonio, a quien le restaura el nombre en Israel. ¿Por qué se hacía esto? Se hacía, escuche, no es una norma hoy, pero se hacía, ¿para qué? Porque si eso no ocurriera, esta mujer muere y queda todo lo que tiene abandonado. Alguien lo tomaría, alguien se vuelve más rico mientras el nombre de una persona muere. El Señor quería un sistema más ecuánime, en el que si usted recibe una posesión, esa posesión era suya para siempre. Y no hubiera desigualdad por causa de la muerte. No es nuestro tema, pero entienda cómo funcionaba esto en su momento. Así que, hermanos, aquí tenemos esto. Ahora los saduceos se acercan con una pregunta capciosa.
La mujer que se muere, el cuñado la toma y no engendra hijos, y así 7 veces. Es una pregunta muy débil, pero es que ellos quieren tumbar la resurrección a través de un caso hipotético que no sé cuántos casos usted conoce, ¿verdad? Querían poner en ridículo a Jesucristo diciendo, ¿sí ve el problema? Entonces, ¿cómo será la convivencia en el cielo? Ella va a ser exactamente esposo de quién, si los 7 la tuvieron. Le citan la Biblia a Jesucristo. Usted va a citar la Biblia, cítela bien. Su pregunta no iba dirigida a aprender, ni a cambiar, ni a entender, Señor, enséñanos un poco más. No, era causar vergüenza. Segundo, la respuesta del Señor. En Lucas no se registra cómo el Señor introdujo esto en Mateo 22, 29. En Mateo 22 le pareció bien a Mateo incluir la introducción de la charla y el Señor les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esto no está en Lucas, pero en el pasaje paralelo de Mateo sí está. Y el Señor los acusa primeramente de cometer un grave error por 2 vías. Uno, al ignorar las Escrituras, ¿y a quién estaba diciendo? No a gente común, a gente que estudiaba la Escritura. Decía, su error es que no conocen las Escrituras y segundo, no conocen el poder de Dios. Ambas cosas, yo creo que fue un golpe público a ellos. Así que la respuesta del Señor debe ser analizada doble. Porque como le dije, a una falacia argumentativa, el Señor le dice, no me meta las 2 cosas en la misma bolsa. Le voy a responder primero lo que tiene que ver con su interpretación rara de Deuteronomio y después le voy a responder lo que ustedes no han sido capaces de preguntarme directamente, que es lo de la resurrección, pero yo sí lo conozco. ¿Para qué vienen a mí? Y les voy a decir lo de la resurrección. Primero primero el caso que me ponen de excusa y luego vamos a lo fuerte. A ver, primero, en cuanto al casamiento. Versículos 34 al 36. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan, es decir, la humanidad, antes de que venga el Señor por segunda vez, los hijos de este siglo, de esta época, de esta generación, se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, nuevo cielo, nueva tierra, y la resurrección entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Les voy a acotar por partes. Lo primero es la frase, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, para referirse a los que son salvos. No debe entenderse esta frase como los que son dignos en sus propias virtudes o méritos para alcanzar la vida eterna. No piense que el Señor en esta respuesta está diciendo aquellos que por sí mismos sean dignos, ganen la dignidad de la salvación y la resurrección. No. El Señor nos ha dejado claro. Qué bueno que la enseñanza de la mañana nos dejó claro que el Señor no estaba partiendo de la bondad de la gente o que alguien sea digno. Precisamente es lo contrario. Ustedes necesitan creer en mí por su ausencia completa de dignidad. Así que debe ser entendida esta frase así. Permíteme hacer interpolaciones, pero no creo ir por encima de la Escritura, porque yo miro la Escritura completa. Los que por la gracia del Señor, esa gracia soberana de Dios, fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, gracias a la obra de Cristo en sus vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que le quiero decir, hermanos, es que nosotros nunca tendremos dignidad propia para ir al cielo. Necesitamos dignidad, sí, pero propia no se puede.
entonces nos toca abrazarnos a la dignidad de Cristo. Y aquí el Señor lo sabe. Así que aquellos que son dignos de la gloria eterna son aquellos que son dignos en Jesucristo, no en sí mismo, en Jesucristo. Aclarado eso, el Señor enseña que el matrimonio y la gran mayoría de los propósitos del matrimonio solo sirven para esta vida. Que el matrimonio y la gran mayoría de sus propósitos solo nos sirven para esta vida. Somos los que vivimos en este siglo, entiéndase, el siglo, el tiempo que transcurre hasta la segunda venida de Cristo, todo ese tiempo, somos los que vivimos en este siglo, los que nos casamos. Si nota, en Génesis, cuando Dios estableció el matrimonio, lo hizo para suplir una falencia. ¿Qué dio inicio al matrimonio? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Es decir, el matrimonio fue creado porque el hombre estaba solo, porque no era bueno que el hombre estuviera solo, porque el hombre requería compañía en los niveles más profundos, física, mental, afectiva. Además, el hombre solo no hubiera podido adelantar lo que conocemos como el mandato de dominio. El Señor dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. ¿Y solo cómo iba a ser? Bueno, yo sé que Dios hizo criaturas que se reproducen a sí mismas, ¿verdad? Pero Dios no hizo el hombre así. Y si le dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, todo eso lo podía hacer únicamente con una ayuda idónea. El matrimonio también fue instituido para el placer íntimo, para la procreación y después de la caída para guardarnos de la inmoralidad. Si usted nota todos estos propósitos, ninguno será necesario en los nuevos cielos y la nueva tierra. El Señor apunta en el versículo 35 que por contraste, el matrimonio en muchas de sus funciones no aplica en la vida venidera. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué redimido estará solo en el cielo? Ninguno. Entonces no cumple el propósito. La procreación hoy es necesaria, porque hoy tenemos el mandato, llenad la tierra, sojuzgadla. Hoy es necesario. Hoy es necesario en la medida que si nadie se procrea, pues llegará un punto donde todos moriremos y no queda humano en la tierra. Pero ¿qué hace la procreación? Hablando respetuosamente, pues por uno que muere, pues viene uno al mundo y hay un sistema de reemplazo para mantener la raza mientras el Señor vuelve. Pero póngase a pensar, en el cielo, cuando todos los elegidos, que es un número limitado, son millones de millones, pero es un número limitado, ya todos estén en el cielo, ¿para qué la procreación? Si ya todos los que deben estar en el cielo ya estarán, ya la procreación no tendrá ningún propósito. Además, considere que ya no necesitaremos la estructura de que el padre instruya al hijo en los caminos de Dios, lo cual es un propósito del matrimonio, levantar una generación piadosa. Pero en el cielo, todos justos, todos glorificados, todos redimidos, ¿qué función tiene el papá enseñando a alguien? Por eso el Señor dice, esa estructura que hoy se conoce, que hoy es necesaria, que en este siglo es mandada por Dios, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, no será necesaria. El Señor deja en claro dos características, a saber, que en el estado de gloria los redimidos, es decir, los salvos, los que por gracia sean tenidos por dignos de aquel día, seremos uno, iguales a los ángeles en un sentido. Escuche, que por ignorar las Escrituras y el poder de Dios, decimos que seremos como los ángeles en todo sentido. Y no,
Les recuerdo que los ángeles son espíritus, siempre lo han sido y siempre lo serán. Si usted dice que seremos como los ángeles y deja ahí la expresión, ¿me está usted diciendo que seremos espíritus de por vida? No, porque nosotros sí creemos en la resurrección. Tendremos cuerpo. Así que en ese sentido no seremos como los ángeles. En ese sentido. Ni tampoco lo que hemos escuchado, que no tendremos diferencias en cuanto a hombre o mujer. Seremos así como los maniquís. Usted dice, ¿qué es esto? No, hermanos, porque algunos dicen, ¿sí ve? Porque, y de ahí siguen diciendo, ¿ve que en el cielo no nos vamos a reconocer porque seremos ángeles? Hermanos, no. Seremos como ángeles por la pureza, por la santidad y por la presteza para hacer la voluntad de Dios sin pecado. Seremos como los ángeles en el sentido que su número estará completo. Los ángeles son los mismos que fueron creados y no se han venido reproduciendo hasta hoy. Son los únicos que hay, esos mismos, y así los elegidos serán los que son salvos y ellos no se reproducirán. En ese sentido seremos como los ángeles. Por eso ellos no manejan las estructuras de matrimonio y procreación y no manejaremos en el cielo la estructura del matrimonio y la procreación como la conocemos hoy. Seremos iguales a los ángeles en inmortalidad, en permanecer para siempre en un estado bendito. Pero lo segundo que nos dice es que seremos hijos de la resurrección. Seremos como los ángeles en un sentido y segundo, hijos de la resurrección, lo que quiere decir que la muerte jamás tendrá potestad sobre nosotros. Nunca más. Ser hijo de significa que está uno bajo la influencia de. Ser hijo de la resurrección es que jamás nos quitaremos de la influencia poderosa de la resurrección obrando en nosotros. Así que una vez muerto, jamás volveremos a morir. Por lo tanto, el matrimonio, con miras a la perpetuación de la raza, no era necesario. Esto es un consuelo en este mundo. Nosotros, los creyentes, solo moriremos una vez. Sáquele todo el provecho a esa vez que vaya a morir. En el sentido de su alma, ¿no? Adelante el reino. Sáquele provecho en el sentido de crecer en su espíritu. Porque será la única vez que conocerá la muerte. Después que usted muera. Y cuando haya resurrección, jamás la muerte ni ninguno de sus efectos tendrá poder sobre nosotros porque seremos hijos de la resurrección. Entienda eso. Esto es un ánimo para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque a los hermanos en la fe que se han ido de entre nosotros, los volveremos a ver. No en alma, en cuerpo. Eso es un consuelo. Segundo, habiéndole aclarado el asunto pequeño de casamiento y esto, es decir, ¿cómo vienen con un argumento tan débil de que quién será, si en el cielo no aplica estos asuntos? ¿No han leído la Escritura? Ahora, de lo segundo, que era el punto grande que querían derribar, en cuanto a la resurrección, el Señor da una explicación menor. Uno diría, si era el argumento grande, debió darles con todo. Pero hermanos, el Señor no necesita tantas palabras. Es más, saca un argumento de una frase donde ninguno de nosotros hubiera visto un argumento de la resurrección. Versículos 37 y 38. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, ¿sí ve? Los saduceos no creían en la resurrección. Pero aquí, ¿qué dice el Señor? En cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. El Señor es un maestro, hermanos,
le recuerdo que ellos se negaban a creer en más escrituras que no fueran las de Moisés. Digo, bueno, Moisés, ok. Voy a citar Moisés entonces. Hubiera citado otras escrituras, hermano, y hubiera sido igual. Pero ¿qué quiere decirles? Su error es ir a la escritura para refrendar lo que ya creen. Pensando que Moisés no decía nada de esto. Sí, porque se hubiera metido a los salmos son llenos de esperanza del cielo y los profetas, pero parecía que Moisés no. Dice, Moisés, vamos a Moisés. Y el Señor basa su argumento en Éxodo 3:6. Éxodo 3:6, en ese pasaje donde el Señor se aparece a Moisés en la zarza. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Note, hermanos, que en Éxodo Dios no dice, yo fui el Dios de tu padre. Yo fui el Dios de Abraham. Yo fui el Dios de Isaac. Yo fui el Dios de Jacob. Eso se puede decir de nuestras relaciones familiares. Él fue mi padre. Él fue mi hijo. Pero cuando Dios mira a los suyos, no dice, yo fui su Dios, sino, yo soy el Dios de tu padre. Abraham, Isaac y Jacob. Es interesante porque cuando el Señor está diciendo, yo soy el Dios de tu padre, Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Abraham llevaba más o menos 600 años de muerto. ¿Cómo le puedo decir, yo soy el Dios de una persona que hace 600 años partió de este mundo? Pues hermanos, el Señor afirma que Él toma a los redimidos que ya partieron como vivos. Escuche, Él toma a los redimidos que ya partieron como vivos. Hermanos, muertos para nosotros, porque Él ya no vive en nuestra esfera. Y dice la Biblia, y nunca crea que ellos vienen a parecerse a nosotros, porque la Biblia dice que hay un abismo tan grande que eso no puede pasar. Cualquier cosa que crea que haya visto, no es. Su familiar que murió, su amigo que murió, no vuelven. Se murió para nosotros. Pero para Dios que está en la otra esfera, donde tiene todas las almas al frente, ¿Él cómo los trata? Pues como vivos, no es que los tiene ahí, no es que están allí. Están en alma, no en cuerpo, en alma. Pero finalmente, hermanos, nosotros somos lo que nuestra alma es. Nuestro cuerpo es el envolvimiento glorioso que Dios le ha buscado a nuestra alma. Pero uno es lo que es en su alma. Así que el Señor que está mirando desde el cielo todas las cosas, que ve a los vivos y a los vivos, ¿cómo puede llamar muerto a alguien? Para Él, usted está tan vivo en cuerpo como Abraham ahorita está en alma, está igualmente vivo. Tiene tratos con ambos, con los que hoy tenemos cuerpo como con los que hoy no tienen cuerpo. La muerte es la cesación de las funciones físicas del individuo y tan solo de forma transitoria, porque nuestra doctrina de la resurrección que dice que cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, todos los que están muertos, que viven en alma, ¿no? Viven en alma. Todos los que están muertos recibirán de nuevo su cuerpo, pero esta vez un cuerpo que jamás morirá, jamás morirá. Este cuerpo, el primero, llamémosle, el 1.0, ¿verdad, hermano Sergio? El 1, este cuerpo muere, está diseñado. Me imagino que aquí todo el mundo sabe de qué estoy hablando, porque cada día nos sentimos como la vida nos embarga, ¿verdad? No. Estamos sintiendo la cesación de nuestras funciones, lamentablemente. El otro cuerpo no es otra versión, es decir, no es otro cuerpo distinto, pero es la versión del cuerpo que jamás muere. Es el mismo, pero sin ningún vestigio de enfermedad, muerte ni descomposición.
pero estará allí el cuerpo, otra vez, la resurrección. Para el Señor, usted está tan vivo como los patriarcas, como José, como David, como Amós, como Nehemías. A ellos los trata como gente sin cuerpo, pero los trata. Y a usted lo está tratando como gente con cuerpo. A ellos los trata, a los creyentes, como gente glorificada, a usted como gente siendo santificada, pero Él tiene tratos con todos. Por eso dice, yo soy el Dios de Él. Recuerde algo, que en la transfiguración apareció Moisés y Elías. No como que, no sabían dónde estaban, aquí aparecieron. Simplemente el Señor dice, mire, aquí están. Es decir, tenemos un cambio de esfera, pero ellos están tan vivos como nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Breve, hermanos. Versículos 39 y 40. Respondiendo a alguno de los escribas, que generalmente era de tendencia farisea, dijeron, Maestro, bien has dicho. Bueno, les recuerdo que hace un tiempito los dejó callados y dijeron, ¿cómo hacemos para matar a este? ¿Ya? Ahora que ridiculiza a los saduceos, ¿qué dicen? Bien has dicho, porque les recuerdo que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y ahora, como Jesús hizo quedar mal a los fariseos, ahora Jesús era su amigo. Por ese momento, no se deje llevar por esta emoción. Por unos minutos dijeron, bien has dicho. Les convino que Jesús tuviera razón, porque entonces no los hizo quedar mal con los saduceos. Pero si piensa que esto sacó un poco al Señor de sus problemas, le debo decir que no. Para ese momento el Señor había expuesto el pecado y el error de los sacerdotes y el culto pervertido, de los fariseos y sus discípulos y su doctrina errada, de los herodianos y sus malas ideas, y ahora de los saduceos. Hermano, para este momento el Señor peleó con todos los líderes, o contradijo más bien, a todos los líderes influyentes, a los de la mayor y menor cantidad, a los que tenían potestad civil, religiosa, y todo eso lo hizo no como un sedicioso. Lo hizo, hermanos, por enseñar el Evangelio, por enseñar el arrepentimiento, la fe, la religión del corazón, por enseñar en este caso la resurrección de entre los muertos. Quiero culminar con esto. Primero, considere por favor la esperanza futura de los hijos de Dios. Considere la esperanza futura. Dice el versículo 35 que solo los creyentes son tenidos por dignos de alcanzar las glorias eternas. Somos tenidos por dignos en Jesucristo. Fuimos hechos dignos, dignificados, no con la materia prima de nuestras obras, sino con los hechos dignos por la sangre del Calvario. Estar sin Cristo es la peor indignidad de un ser humano. Porque si usted es hecho digno en Cristo, el que no está en Cristo, ¿qué será? Es la peor indignidad con la que usted puede vivir en esta tierra, estar sin Cristo. El pecado le ha conferido al hombre miseria, pérdida, dolor y muerte. Jesucristo quita esa indignidad y reviste a los creyentes de justicia. Y entonces gana para nosotros dignidad, gana para nosotros aceptación, justicia, salvación. Él es pues nuestra dignidad, o como la Biblia lo diría, Él es nuestra justicia. Pero mediten que los creyentes experimentaremos lo que llamamos la resurrección escatológica. Eso quiere decir que si alguien muere en Jesucristo, solo su cuerpo muere. Hoy vive en alma, junto a Cristo, en espera de la resurrección final. Solamente los hijos de Dios, los regenerados, los nacidos de nuevo, resucitaremos para vida, resucitaremos para gloria, estaremos con el Señor para siempre. Además,
en los nuevos cielos y tierra, viviremos para siempre en un tipo de relaciones muy por encima y más entrañables que como las conocemos hoy. ¿Cuál será la relación más íntima, entrañable que conocemos hoy? La del matrimonio. Hermanos, esa relación es pálida a comparación con el tipo de comunión, amor y unidad que tendremos entre los hijos de Dios. Yo a veces pienso, ¿cómo será tener más confianza con otro que con el que tengo con mi esposa? ¿Cómo será tener más felicidad con otra persona que la que hoy tengo con mi esposa? Pues el cielo no lo responderá, hermanos. Allá no estaremos pensando a nivel de esposos y esposas, sino de redimidos. Es otra cosa, hermanos, es más arriba. Esto es solamente una muestra. Pero allí no acaba. Le dije, considere la esperanza futura de los creyentes. Piense, por favor, que los creyentes experimentaremos una vida permanente en el Espíritu. El escenario con el que usted y yo nos quisiéramos levantar una vez, sin experimentar las consecuencias de nuestra humanidad caída. Bajo la fuerza permanente del Espíritu, sin ver ni en nuestra alma ni en nuestro cuerpo las señales del pecado. Yo ni siquiera me atrevo a preguntarle, ¿se imagina eso? ¿Qué nos vamos a imaginar algo que jamás hemos vivido? Todos los estragos de la caída que hoy llevamos, el pecado remanente, las enfermedades, las contradicciones, los tropiezos, las debilidades, serán completamente removidas. Pero la vida permanente espiritual sin las contingencias de una vida con pecado, como en el caso de los ángeles, será experimentada a plenitud. Vida sin pecado en la mente, vida sin pecado en los afectos, en las obras, sin más omisiones a la voluntad de Dios. Considere aquello que nos espera. Nuestra vida, nuestra historia no se escribirá en su último capítulo mal, sino bien. Estaremos con el Señor y no experimentaremos jamás los estragos de nuestra humanidad caída. Ahora, así como le dije, considere la esperanza futura del creyente, ahora considere la esperanza presente de un creyente, la presente, la esperanza que hoy tenemos. Dios es nuestro Dios. El Señor dijo de Abraham, yo soy el Dios de Abraham, es decir, yo soy su Dios. ¿No es esa nuestra misma esperanza aquí y ahora? Dios es nuestro Dios aquí. Y si morimos, Dios será nuestro Dios allá también. Una vez de Dios, nunca más de nosotros mismos ni de nadie más. Una vez de Dios, siempre de Dios. Y la muerte no va a variar ni un poquito. El hecho que Dios es nuestro Dios. Y hoy puedo decir, soy el Dios de Antonio, soy el Dios de Fernando. Y si Antonio y Fernando mueren, Él seguirá siendo el Dios de Antonio y de Fernando para siempre. Esa es nuestra esperanza aquí y ahora. Dios es Dios de quienes partieron en Cristo y que hoy esperan la resurrección escatológica. Hebreos 11, 13 al 16. Note, parece un eco de Lucas que hemos leído. Hebreos 11, 13 al 16. Está haciendo un repaso de los que han muerto en la fe. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Porque si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
aquellos que mueren en la fe, hermanos, pensando en las promesas de una tierra nueva, de una patria mejor. A ellos el Señor les dará lo que aquí no pudieron conseguir. Es decir, hermanos, de aquí que es nuestro, nada. Pero allá será nuestro. Pero escuche, de ellos, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, aunque usted se avergüence de llamarse hijo de Él. ¿Qué terrible, no cree? Avergonzarse como cristiano, cuando Él no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. ¿Murió uno de los suyos, amado hermano? ¿Murió uno de los suyos en Cristo? Es lo que le quiero decir. Dios es tanto Dios suyo como de Él. Su familiar vive en Jesucristo. Está vivo ahora. Está en alma, por supuesto, pero está tan consciente y lleno de gozo, más que nosotros, de hecho. Porque ya tiene una relación con Él sin pecado, sin cuerpo, pero sin pecado. Pronto, según la esperanza de vida eterna que todos tenemos en Cristo, todos los hijos de la resurrección, todos los creyentes seremos levantados y puestos como columnas en el templo de Dios y delante del trono para siempre. Allí, habiéndonos despedido de unos como hermanos, de otros como padres o madres, seremos reunidos en unas condiciones de comunión y amistad más profundas y amorosas que el matrimonio. Sí, hermano, aquí nos tendremos que dejar partir. Adiós, papá creyente, adiós, mamá, adiós, hijo, allá seremos hermanos, en una relación más profunda que las que tenemos aquí. Allí estaremos para siempre con el Señor y con nuestros queridos hermanos. Finalmente, considere la desesperanza del que no cree. ¿Qué esperanza tiene usted, amigo? Nada de lo que predique hoy le aplica. Debo aclararle que usted morirá, aun como todos los creyentes morirán. Y que usted resucitará, como también los creyentes resucitarán. Pero usted no resucitará para gloria, sino para vergüenza. No resucitará para vida, sino para condenación. ¿Qué tipo de esperanza es esta que usted tiene? Si usted no ha resucitado la primera vez, es decir, si usted no ha nacido de nuevo, usted no resucitará para la segunda vez en gloria. Resucitará, pero para vergüenza eterna. Usted morirá para deshonra, resucitará para perdición y condenación. Usted que vivió en esta vida para el aquí y el ahora, como los saduceos, pensando que no hay resurrección. Que vida solo hay una, hay que disfrutarla, porque después que usted muere ya nada más va a pasar. Que lo importante es lo que usted sea aquí y ahora, lo que usted haga aquí y ahora, porque el vivo al baile y el muerto al hoyo. ¿Esa es su esperanza? ¿Eso lo sostiene antes de dormir? ¿Eso fortalece su vida en verdad? Usted que cuestionó la vida después de la muerte, que quizás se burló de la esperanza de los cristianos, allí en la eternidad, en la condenación, le aseguro que hubiera querido ser el menor entre los cristianos. Usted que quiso medir las palabras de Dios a través de su razonamiento humano, caído en pecado, que pensó que todo era lo que veían sus ojos, allí en la eternidad tendrá ojos para contemplar la degradación de su propia humanidad y el dolor de una eternidad sin Dios. ¿De qué le sirvió ganar el argumento aquí si perdió su alma en la eternidad? Amigo que no ha creído, la buena noticia es que usted no ha muerto aún. Todavía está vivo. Y dice la Escritura
que son los vivos, los que tienen esperanza. Acójase a Jesucristo hoy día. Usted no tiene a Dios aquí, no lo tendrá en la eternidad. No piense que vivió sin Cristo, murió sin Cristo y resucitará en Cristo. No piense eso, no se deje engañar. Usted no morirá, pero no tendrá gozo eterno. Hay vida después de la muerte y hay muerte eterna después de la muerte física. Arrepiéntase y crea. No desprecie a Jesucristo con el lenguaje de sus hechos, que es el peor. Con ese lenguaje en el que usted escucha las palabras de Cristo, luego se vuelve y sale de aquí como si nada hubiera pasado, como si nada se le hubiera dicho. No desprecie a Jesucristo pasando por encima de sus ofrecimientos de paz, porque ya hemos escuchado, el Señor no está comprometido a ofrecerle para siempre la paz. Usted puede dejar pasar hoy el día de su paz. No lo haga. Confiar en Jesucristo, apoyarse en esta piedra angular le traerá vida, vida nueva, vida eterna, vida permanente en Él. Esperamos que tenga ojos y oídos para ver y oír. Oremos.